Muy buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida por acompañarnos una vez más este viernes para seguir estudiando la epístola a los filipenses. Ya estamos en la recta final, estamos en el último capítulo ya. Han sido con 13 mensajes que los pueden revisar, que los pueden analizar, que pueden escudriñar, pensar, aumentar, a corregir, tantas cosas que podemos hacer para seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Entonces vamos a orar para dar inicio a la sesión que tenemos en este día. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que siempre nos das, Señor, de predicar tu palabra, de dar a conocer, Señor, tus verdades. Bendito Dios, abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir siempre tu palabra, que quede siempre anidada en nuestro corazón, que eche raíces, Señor, que pueda germinar, que pueda dar fruto en nuestra vida, Señor, fruto de arrepentimiento, fruto en la que los demás puedan ver que tú eres un Dios que sana, que restaura, que liberta, Señor, y que eres un Dios santo. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pedimos que tengas el gobierno de todo lo que hagamos en esta noche, de todo lo que hablamos, y que nos lleve a analizar nuestra vida y a generar cambios profundos y radicales en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hemos estado tratando, como dijimos, la epístola de los Filipenses. Hoy vamos a tratar el capítulo 4, los versos del 1 al 11, es nuestro mensaje número 13, y lo hemos denominado sin preocupaciones, vivir en paz, ¿no? Podemos sintetizar en todo lo que hemos visto hasta este momento del libro de Filipenses que son 4 capítulos y cada capítulo encierra un tema un punto muy esencial que debemos tomar en cuenta siempre. El primer capítulo, por ejemplo, nos habla de una mente sencilla. Entonces Pablo nos está diciendo que debemos enfocarnos en una sola cosa, ¿no? Y si tú te enfocas, si por ejemplo te enfocas en vivir para Cristo como Él vivía para Cristo, entonces todas las circunstancias que te rodean no va a afectar tu gozo. En el segundo capítulo, nos habla sobre una mente sumisa. O sea, si tú realmente tienes una mente sumisa, no te va a importar lo que los demás piensen, no va a hacer perder tu gozo. Jesús, por ejemplo, no le importaba lo que demás pensaban porque él estaba muy centrado en lo que hacía. Él se humilló, se hizo hombre, fue obediente hasta la muerte de una cruz. Entonces el ejemplo que nos pone ahí es de una mente sumisa, ¿no? La de Cristo, en el capítulo 2. En el capítulo 3 nos habla sobre una mente espiritual, ¿no? En donde debemos estar, vivir en este mundo, pero mirar las cosas terrenales desde el punto de vista del cielo, ¿no? Entonces eso nos va a dar una mente espiritual y por tanto, ni las cosas, ni las circunstancias, ni las personas nos harán perder el gozo. En este capítulo 4 ya nos habla sobre una mente segura. Debemos tener una mente segura. ¿Y cómo tener una mente segura? Eso es lo que vamos a tratar en esta noche. Así que vamos a leer las Escrituras, los primeros 9 versículos de este capítulo 4. Y dice: así que hermanos, amados, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas dos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres.
el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, haced esto, y el Dios de paz estará con vosotros. Una tremenda palabra del Señor que hoy día vamos a escudriñar y vamos a comentar un poco. Pablo inicia pues este capítulo 4, inicia esta parte de las Escrituras, expresando su preocupación, ¿no? Y tenía una preocupación primaria de que los filipenses puedan experimentar pues una paz maravillosa en su relación con el Señor. Y también pues entre cada uno, porque de ese modo se puede vencer la ansiedad. Entonces el objetivo de Pablo era traer a todos los cristianos de Filipos a una reunión más, a una unión más cercana en amor, con el Señor y entre nosotros mismos en amor. Exhorta pues a dos personas, a dos mujeres ahí, que es Evodia y Síntique, de que tengan un mismo sentir. La nueva versión internacional lo traduce como que se pongan de acuerdo. Entonces, quiere decir que estas dos personas, estas dos mujeres que estaban de repente en algunos conflictos, en algunas discordias, necesitaban poner pues los intereses de los demás antes que los propios, ¿no? Y en el Señor, y dejar atrás las discrepancias que en ese momento se estaban presentando. En esta exhortación, Pablo se dirige a ambas mujeres de la misma forma, ¿no? Tratando de ser imparcial. Y esto también nos hace pensar cómo debemos actuar cuando hay situaciones de discrepancia, ¿no? O sea, no estar inclinando la balanza a alguno de los dos. Tenemos que tratar de ser imparciales, ¿no? Segundo, también considera importante Pablo involucrar a una tercera persona para que pueda ayudar a tomar decisiones. Entre ellos estaban peleando, estaban discutiendo, no se ponían de acuerdo. Entonces Pablo también considera que debería haber una persona que podría tomar decisiones ahí, ¿no? Por eso a él lo llama un fiel compañero. Entonces él le estaba diciendo pues que ayude a estas personas para tomar decisiones. Y al mismo tiempo también en esta exhortación Pablo mezcla pues una serie de palabras en el cual habla muy bien de ellas, ¿no? Y dice, estas mujeres han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. No es que se comience a criticar y decir por qué llegaron a esta situación, sino comienza él a mirar lo bueno, resalta lo bueno, no la situación por la que estaban pasando, con el ánimo de hacerlas reflexionar, ¿no? Entre ambas debería existir pues una comunión producida por el Espíritu Santo, y esa relación siempre debería estar pues caracterizada con un afecto entrañable, un mismo amor y también una unidad. O sea, hoy esa unidad tendría que estar en el alma y en el pensamiento. Esa unidad de los creyentes pues debería llevar a poner los intereses de los demás por encima de los suyos propios. Pablo era muy consciente de que estas dos mujeres, Evodia y Síntique, ¿no?, podrían poner fin a su disputa, pero con medidas humanas, ¿no? Ellas podían ponerse de acuerdo, pero hay una palabra que resalta Pablo, y dice, tienen que ponerse de acuerdo, pero en el Señor. Y es que los que viven bajo el señorío de Cristo reciben pues ese poder para vencer las circunstancias
que en muchos casos pues desanimarían a los inconversos o destruirían sus amistades. Entonces, cuando uno está en el Señor, recibe ese poder pues para poder salir adelante y pasar por antes esa situación que las llevaba a conflictos, ¿no? Obviamente por las diferentes actividades que realizaban, ¿no? En donde no se ponían poner de acuerdo. Bien, vamos a seguir predicando un poquito más sobre esto. Esto lo estamos hablando a nivel de introducción, nada más. Pero vamos a resaltar los primeros, o las enseñanzas que hay en estos primeros versículos de este capítulo 4, que nos hablan sobre la paz. Así que vamos a verlo. El primer paso para tener la paz es estar firmes. Primer paso. Si una persona desea al Dios de paz, debe estar firme en el Señor. Esta palabra, estar firme, ¿no? En el griego significa estar de pie, persistir, perseverar, ¿no? Es la imagen de un soldado que está firme en contra del ataque del enemigo y rehúsa a ceder terreno sin importar la presión o la fuerza del ataque. No se acobarda y no es inestable y nunca es vencido. Esa es la imagen que nos da esta palabra de mantenerse firme. Entonces, el cristiano debe estar firme sin importar cuán grande pueda ser la prueba. El cristiano debe estar firme sin importar la presión de la tentación. El cristiano debe estar firme sin importar la influencia, la oferta o la seducción de los demás. ¡Wow! ¡Qué difícil es hacer esto! ¿Verdad? Mantenerse firme, pues cuando a veces las circunstancias, las pruebas son tan grandes y uno tiende a ceder, o de repente viene la tentación, es tan fuerte que uno, pues, de repente estás pasando por alguna necesidad económica, te ofrecen algo y te lleva pues a tomar una serie de pensamientos que te inducen a aceptarlo y la Escritura te dice, no, tienes que mantenerte firme, sin importar la influencia, la oferta, la seducción que te puede dar. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo un creyente puede estar firme? Y es que el único lugar donde un cristiano puede estar firme es justamente en el Señor. El cristiano debe vivir y moverse y tener su ser en el Señor. Es decir, el cristiano debe orar, debe hablar y tener comunión con el Señor todo el día, a cada instante, continuamente. También esto implica tener o mantener nuestros pensamientos en el Señor, la salvación, la esperanza, la misión que Él nos ha encomendado como cristianos. Continuamente eso tiene que pues estar en nuestra mente. Y también esto implica estar en el Señor, significa vivir y ministrar para el Señor, dando testimonio pues de Él y satisfaciendo las necesidades de los que sufren y de los que necesitan ayuda. Cuando un cristiano pues está andando en el Señor durante todo el día, su mente y sus pensamientos están en el Señor. Por ende, pues, cuando vienen las tentaciones, cuando vengan las pruebas, es consciente de la presencia y la fortaleza que le da el Señor. Las Escrituras exhortan a los creyentes a estar firmes en varias cosas. En primer lugar, debemos estar firmes en la fe. Debemos estar firmes en la libertad que nos ha dado Cristo. No para volver a religiosidades o ritos, no, deberíamos estar firmes en la libertad que nos ha dado Cristo. Debemos estar firmes en un solo espíritu, ¿no? Luchando juntos por la fe del Evangelio. También debemos estar firmes en el Señor, en el secreto de la paz. Y también debemos estar firmes en mantener
mantener y seguir las enseñanzas y las doctrinas que nos han sido enseñadas por los apóstoles. Debemos estar firmes para tener paz. Segundo lugar, el segundo paso para la paz es estar de acuerdo y en unidad. No existe paz si hay peleas, si hay alborotos, si hay disensiones, si hay altercados, si hay riñas, si hay quejas, si hay ataques, disputas, críticas, tantas cosas más. En Filipo, como dijimos, había dos mujeres que, aunque no tenían pues posiciones de ser guías en la iglesia, su influencia era lo suficientemente fuerte como para introducir pues un elemento de discordia. Por eso es que pues Pablo estaba exhortando a que pues se pongan de acuerdo, ¿no? Y en él, Señor. Una común fe en Cristo y un deseo común de servirle, lamentablemente no es algo que va a invitar a que nos pongamos siempre de acuerdo o que podamos superar algunas deficiencias personales, ¿no? Pero, sin embargo, debemos pues tratar en lo posible de tomar un rumbo, una sola dirección, ¿no? La manera de poder allanar esas diferencias se consigue cuando los cristianos pues tienen un mismo sentir en el Señor. Y esto se consigue, cuando esto se consigue, se pueden pues ajustar las diferencias en puntos menores de doctrina, pues, y concentrarse más en asuntos prácticos, ¿no? Cuando estamos en el Señor. La soberbia humana, la tosudez de la carne y la ambición personal, pues, y el anhelar puestos de importancia, muchas veces pues se entrometen en medio de esa lucha para alcanzar la paz. La exhortación de Pablo pues enfatiza que los cristianos que realmente se someten al Señor deberían pues poder resolver los problemas, incluso a pesar de que no tengan unos la misma opinión, pero sí hallarán un punto de encuentro común, puesto que todos tenemos la mente de Cristo. Tercer lugar, para alcanzar la paz hay que regocijarse en el Señor. Y una persona debe regocijarse siempre. Y esto, pues cuando hablamos de siempre, es en forma continua. Y después de eso, volver a regocijarse, dice Pablo, ¿no? Es decir, en forma repetida, debemos regocijarnos. Miren, el ejemplo es Pablo. Pablo estaba en prisión y la iglesia estaba pasando por algunas dificultades en las enseñanzas que estaba dando. Pero Pablo les dice a los creyentes, deben de regocijarse en el Señor siempre, sin importar las circunstancias. Tremendo mensaje. Él estaba en la cárcel y les dice, regocijaos, porque yo también me estoy regocijando. No pierdo la paz, no pierdo la alegría, porque Él está en mí. Y esto es algo que debemos siempre practicar. Regocijarnos teniendo la seguridad de que Él está en nosotros. Entonces el tercer paso para alcanzar la paz es regocijarse siempre. El cuarto paso hacia la paz es tener una fuerte gentileza. Esta palabra que se utiliza en el griego, que es epieikes, ¿no? Bueno, algo así. Es una palabra que es difícil de traducir en el español. Algunos la traducen como gentileza, otros agradable, otros razonable, considerado, cordial, cortés, paciente, suave, ¿no? Pero hay muchas palabras
similares que quieren utilizarla. Pero generalmente hay un común acuerdo, o casi la mayoría, trata o indica que la mejor traducción para esta palabra sería gentileza o agradable. Entonces, quiere decir que los creyentes debemos ser gentiles y amables con los incrédulos. En el verso 5 dice, con todos los hombres. Y cuando se dice todos, incluyen los creyentes y los no creyentes. Entonces, y eso implica que no debemos criticar, no debemos condenar, no debemos censurar, no debemos negar e ignorar a los no creyentes. Entonces, ¿por qué? Porque debemos alcanzar el Evangelio al mundo y tratarlos con una gentileza amorosa para que puedan recepcionar el Evangelio. Una cosa debemos recordar que el Señor está cerca y Él está preparado para venir, y su venida va a ser muy, muy pronta. Y eso significa que cuando Él venga, cada uno de nosotros necesitará que Él nos trate con gentileza. ¿Por qué? Porque obviamente pues somos pecadores, somos hombres, mujeres, niños que pecamos con demasiada frecuencia. Y el Señor tendrá pues todo el derecho de ser crítico y condenatorio o sentencioso, ¿no?, para cada uno de nosotros. Y eso nos debe motivar a ser gentiles para con los demás. ¿Por qué? Porque nosotros seremos medidos con la misma vara que tú mides. Reflexionemos sobre esto. Entonces, para alcanzar la paz, tenemos que ser gentiles también. Si tú eres gentil, si tú eres amable con una persona, entonces vas a tener paz, vas a estrechar tus buenas relaciones. Ok. El quinto paso para tener paz o hacia la paz es orar correctamente. Pablo utiliza 3 palabras para definir la oración eficaz. ¿Y cuáles son esas 3 palabras? 1, oración, súplica y acción de gracias. Nuestras oraciones deben incluir cada una de estas 3. La palabra oración es una palabra generalmente relacionada para pedirle algo al Señor. Y esta palabra de oración pues lleva la idea de adoración, lleva la idea de devoción y lleva la idea de alabanza. Cuando hablamos de orar, todos muy rápidamente quieren orar al Señor y de frente van, como siempre les digo, ¿no?, al grano. Señor, ¿sabes qué? Necesito esto y aquello. Pero el primer paso para orar correctamente es la adoración. Adoración. Y siempre les vuelvo a decir, en cuanto al Padre Nuestro, el Padre Nuestro empieza el modelo que nos da Jesús. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En primer lugar tiene que ver con la gloria, tiene que ver con la reverencia, ¿no? Tiene que ver con la gloria, con la reverencia, la majestad de Dios. Hay que exaltar a Dios. Ese es el primer paso. Si ustedes comienzan a revisar las oraciones de Daniel, si comienzan a revisar las oraciones de Nehemías, y todo, lo primero que hace es orar, exaltar, adorar a nuestro Dios. Y eso es lo que debemos hacer en primer lugar. No que cada uno de nosotros de frente va al grano a decirle, Señor, necesito esto y aquello. Entonces, el primer paso para orar correctamente tiene que ver con la adoración. El segundo es la súplica, ¿no? ¿Y en qué consiste? En la presentación sincera de nuestras necesidades y problemas. O sea, no hay lugar pues para el fingimiento y la insinceridad en la oración. Un ejemplo muy claro lo podemos ver en la oración de Getsemaní, cuando Jesús pues ora, clama,
gotas de sangre, suplicando a Dios, ¿no? Porque que le dé la fuerza para enfrentarlo, para que no haga la voluntad él, sino la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, la súplica no es un asunto carnal, no que tú supliques, no, es un asunto que tiene que ver con la intensidad espiritual, con las cosas espirituales que tú realmente anhelas, ¿no? Creo que en muchas oportunidades también les he dicho que cuando uno ora y clama por la intensidad, pero tú le pones intensidad, pero en las cosas que son terrenales, en las cosas que hoy día son y mañana no son. ¿Por qué no pones esa misma intensidad como Jesús cuando él decía, yo quiero hacer tu voluntad? O sea, se trata de un asunto espiritual. O sea, mirar las cosas, clamar, ¿qué cosa es lo que necesitas? ¿Cuál es tu pan de este día? ¿Cuál es tu pan? Que el gas, que el carro, que la matrícula, que la pensión, que todo eso. Ese es tu pan de cada día. Lo entiendo, pero ¿cuál es lo más importante en tu vida? Y eso es lo que tienes que poner énfasis. Que el Señor se llene de ti, que te dé la fortaleza. Señor, que puedas ver las cosas celestiales antes que las cosas terrenales, que puedas ser lleno de su Espíritu, o sea, clamar, buscar, suplicar la presencia de Dios en tu vida. El tercer paso es la gratitud y la acción de gracias a Dios. El Padre se goza cuando uno de sus hijos le dice gracias. Jesús nos contó el caso de 10 leprosos, de los 10 leprosos que estaban mal. Y les dijo, vayan, pues Jesús les dijo, vayan, preséntense donde el sacerdote, y conforme iban avanzando fueron sanados, y de los cuales solo uno, regresó a decirle gracias. Y Jesús le dijo, pero no eran 10. Yo creo que nos debe invitar a la reflexión. ¿Será ese mismo porcentaje que hoy se manifiesta en la iglesia, en que solo el 1% es agradecido? Debemos ser agradecidos. Entonces, orar correctamente es algo que todo creyente puede hacer, cree que puede hacer rápidamente, pero no lo es así, porque la oración correcta depende de la clase correcta de mente. Por eso, la fórmula de Pablo para obtener la paz justamente se encuentra en este capítulo 4 de Filipenses. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una mente sencilla, o sea, nos centramos en una cosa, en vivir para Cristo, entonces, y las circunstancias no va a romper nuestro gozo, entonces nos va a ser más fácil adorar. Si tenemos una mente sumisa, ¿no?, en donde la presión de los otros, pues lo consideramos como que Dios está tratando con nosotros, entonces podemos suplicar. Y si tenemos una mente espiritual, ¿no?, que nos trata eso en el capítulo 3, entonces podemos mostrar gratitud. Pablo nos aconseja que llevemos todo en oración. O sea, no se preocupen por nada, oren más bien por todo. Esa es su amonestación. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros tendemos pues a orar por las cosas grandes. Y como que las cosas chiquitas las dejamos a un lado hasta que esas chiquitas comiencen a crecer. Y entonces en ese momento recién comenzamos a orar. Por eso que dejamos de orar, porque lo consideramos algo sencillo. ¿Verdad? Pero debemos orar por todo. Por todo. Por todas las decisiones que puedas tomar. Que en todo momento pues Él te guíe.
¿Y el resultado cuál va a ser? El resultado va a ser la paz de Dios. Y la paz de Dios va a guardar tu corazón y va a guardar tu mente. Y es necesario que guarde tu corazón para que no tengas sentimientos incorrectos. Y es necesario que guardes tu mente para que no tengas malos pensamientos. Creo que una muy buena ilustración de esto lo podemos ver en el libro de Daniel, en el capítulo 6 de Daniel, en los versos del 1 al 10. Ahí pues se presenta una situación muy difícil, pues Nabucodonosor da una orden de que se va a construir toda una estatua y que todos deben adorar y deben inclinarse a él, ¿no? Y a adorar a él. Pero Daniel dice, no. Daniel va y comienza, ora, abre las ventanas de su cuarto en donde está, ora para que todo el mundo lo vea, y la escritura dice que él oró y oraba y daba gracias a Dios, eso lo dice en el verso 10 de este capítulo 6, y él rogaba, dice en el verso 11. Entonces vemos que había oración, había súplica y había acción de gracias. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue la perfecta paz que Dios le dio en medio de la dificultad. Daniel fue y tuvo paz en medio de los leones. Y sin embargo, Nabucodonosor no pudo dormir en su cama toda la noche. Orar correctamente nos dará paz. El sexto paso hacia la paz es pensar correctamente. La paz atañe al corazón y a la mente. En Isaías 26:3 nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces es importante, pues está hablando de los pensamientos. ¿Por qué? Porque pensamientos incorrectos producen sentimientos incorrectos. Y pronto la mente y el corazón son arrastrados pues a direcciones opuestas y somos estrangulados por la preocupación. Ambos tienen que estar en armonía, el corazón y la mente. Y los pensamientos, a veces no les damos importancia, pero esos pensamientos son reales y poderosos, porque aunque no se pueden ver, ni pesar, ni medir, pues son sumamente poderosos. Y por eso es que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Porque, miren, lo importante que significa tener un pensamiento. Mira, si siembras tú un pensamiento, vas a generar una acción, porque lo que tú piensas lo vas a hacer. O sea, si tú tienes un pensamiento, ese pensamiento va a generar una acción. Ahora bien, la acción, si tú siembras una acción, entonces vas a cegar, ¿qué cosa? Un hábito. Lo vas a repetir continuamente. Y si siembras un hábito, vas a cosechar un carácter. Y si tú cosechas un carácter, pues si tú siembras un carácter, vas a cosechar un destino. Entonces, es importante el corazón. Y te lo repito. Si tú siembras un pensamiento, vas a cegar, ¿qué cosa? Una acción. Y si tú siembras una acción, vas a cegar un hábito. Y si tú siembras un hábito, vas a cegar un carácter. Y si tú siembras un carácter, vas a cegar o a cosechar un destino. Por eso es importante que tus pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Pablo, por eso es que también nos recomienda y nos da una serie, ¿no?, de cosas por las cuales debemos pensar como creyentes. En primer lugar dice que debemos pensar todo lo que es verdadero. Todo lo que es verdadero. En eso debemos pensar. Satanás continuamente es mentiroso y quiere corromper nuestra mente con las mentiras. Y esa es la manera en la cual se acerca a nosotros. Si no, revisemos en Génesis, cuando le dice a Eva, con que Dios ha dicho, ¿no?,
O sea, con que Dios quiere hacer dudar la palabra de Dios, quiere ponernos cosas en nuestra mente, y de ahí fue la caída. Si ella no le hubiera hecho caso, si ella no hubiera hecho caso a las afirmaciones de Satanás, ahorita estaríamos felices de repente en el paraíso todos. Pero justamente por hacer caso a las mentiras, es porque estamos ahora en este mundo corrompido y con tantas cosas que nos ha dañado y que nos afectan hasta la fecha, ¿no? ¿Verdad? Debemos pensar en todo lo honesto y todo lo justo. Y eso significa que debemos de pensar en todo lo digno de respeto, ¿no? Lo que es de respeto y lo que es digno. Entonces, quiere decir que no debemos centrar nuestra atención en las cosas deshonrosas y ni tampoco permitamos que esas cosas controlen nuestros pensamientos. Debemos pensar en todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. O sea, cada uno de nosotros debe concentrarse en los más altos y nobles pensamientos y no en los más bajos y corruptos pensamientos de este mundo. Puro, debemos pensar en todo lo puro, y es en referencia pues a lo moral. Y es que el hombre continuamente, el hombre y la mujer somos atacados sexualmente por pensamientos sexuales. Entonces pensemos en todo lo puro, todo lo amable, quiere decir lo hermoso, lo atractivo, en eso debemos pensar. Lo de buen nombre significa pues algo que esté digno de nuestra conversación, digno de lo que podamos conversar. También Pablo dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Entonces no debemos aceptar pensamientos que nos hagan caer o hagan tropezar a otros. Porque si tú tienes buenos pensamientos y hay pensamientos de virtud, obviamente eso te va a llevar a ser mejor. Pero si hay un pensamiento también que es digno de alabanza, entonces ese pensamiento te va a llevar a que lo transmitas, a que lo entregues, lo enseñes a otros. En eso debemos estar pensando. Cuando vemos la lista de las cosas que Pablo nos dice que debemos pensar, podemos también compararnos con lo que David expresó en el Salmo 19. Vamos a ver que el parecido es notable. En el Salmo 19 nos dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los pensamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El creyente, pues, que llena su corazón con la mente, el creyente que llena su corazón y su mente con la palabra de Dios, fácilmente podrá reconocer pues los pensamientos malos. Pensamientos correctos son el resultado de la meditación diaria de la palabra de Dios. Séptimo paso hacia la paz es vivir correctamente. Vivir correctamente. Hace un momento hablábamos de orar correctamente, ahora hay que vivir correctamente. ¿Por qué? Porque no puedes separar la acción externa de la acción interna. El pecado siempre resulta en intranquilidad, ¿no? A menos que tengas una conciencia pues totalmente cauterizada. Pero el pecado siempre pues te va a generar intranquilidad. En cambio la pureza trae paz. En Isaías 32:7 dice, y el efecto de la justicia será la paz. O sea, el efecto de que tú vivas una vida justa va a ser la paz. Y en Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura y después pacífica. Entonces, pues si nosotros actuamos correctamente, vivimos correctamente, eso va a redundar en paz. Vivir correctamente, pues, es un requisito, ¿no?
indispensable para experimentar la paz de Dios. Pablo liga 4 actividades, ¿no?, en lo que menciona, y dice, aprendisteis y recibisteis, o sea, eso todos los vincula. Y otra, oísteis y vivisteis, también la vincula. Y es que una cosa es aprender una verdad y otra cosa es recibirla y hacerla arte en nuestro hombre interior. Una cosa es recibirla y otra cosa es que eche, lo aceptemos, que lo guardamos en nuestro corazón y que eche raíces. Entonces, no es suficiente, pues, que nos llenemos la cabeza con conocimientos. Debemos, pues, también anidar esas verdades en nuestro corazón. Que aniden, que echen raíces en nuestro corazón para que pueda germinar y dar fruto en nuestras vidas. Pablo, por ejemplo, no solamente enseñó la palabra de Dios, sino que también la vivió para que los creyentes pudieran ver la verdad de Dios en su vida. Por eso estamos continuamente predicando y enseñando. Nosotros recibimos la palabra de Dios y ¿para qué? Para enseñarla, pero para que yo pueda enseñarla, pues yo tengo que vivirla. Porque así tendría la autoridad para poder predicar. La experiencia de Pablo debe ser la nuestra. Debemos aprender la palabra de Dios, recibirla, oírla y practicarla. La paz de Dios es una de las pruebas para determinar si estamos en la voluntad de Dios. Santiago 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Si estamos caminando con el Señor, entonces la paz de Dios y el Dios de la paz ejercitarán pues su influencia en nuestros corazones. Cada vez que nosotros desobedezcamos, perdemos esa paz y estamos conscientes de que hemos hecho algo malo. La paz de Dios es el árbitro que tenemos dentro. La paz de Dios es lo que nos llama la atención cuando hacemos algo malo. Entonces, vamos recapitulando y vemos esta última parte. Orar correctamente, pensar correctamente y vivir correctamente son los requisitos para que tú puedas tener una mente segura y sobre todo la victoria sobre la preocupación. Repito, orar correctamente, pensar correctamente y vivir correctamente son requisitos para tener una mente segura y victoria sobre las preocupaciones. Filipenses 4 es conocido como el capítulo de la paz. Y cuando leemos Santiago, el capítulo 4 también es el capítulo de la guerra. Santiago comienza con una pregunta, ¿no? Y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras? De orar incorrectamente, porque Pablo dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿De dónde vienen las guerras y de los pleitos? De pensar incorrectamente. Por eso es que Santiago dice, purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. ¿De dónde vienen las guerras y las preocupaciones? O los pleitos, perdón. De vivir incorrectamente. Por eso Santiago dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Mi querido hermano, no hay otra alternativa. O rendimos nuestros corazones y mentes al Espíritu y oramos, pensamos y vivimos correctamente, o nos rendimos a la carne para ser destrozados por la preocupación.
No hay otro camino. Son dos cosas. O rindes tus corazones y tu mente al Espíritu Santo y oramos, pensamos y vivimos correctamente, o simplemente nos rendimos a la carne y de ese mundo vamos a ser destrozados por la preocupación. No debemos ni tenemos que tener que afanarnos por nada, porque la preocupación es un pecado. Si la paz de Dios nos guarda y el Dios de la paz nos guía, ¿por qué debemos preocuparnos? ¿Verdad? Tenemos que actuar y tenemos que poner en práctica todo lo que hemos conversado. ¿Quieres tener paz? Claro, yo también quiero tener paz. Todos tenemos que. Entonces, mantengámonos firmes en las cosas del Señor. Mantengamos, pues sea, que la unidad, que no haya pleitos en nosotros. Regocijémonos siempre en el Señor. Seamos amables con los demás. Oremos correctamente. Pensemos correctamente. Y vivamos correctamente. La paz de Dios vendrá. Ahora, es interesante ver, dice, y la paz de Dios vendrá sobre nuestros corazones. No te dice que no vas a tener problemas, sino que esa paz que Dios te va a dar la fortaleza para poder enfrentar esos problemas. Pensemos en las cosas que nos edifiquen y sometamos todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la paz que tú nos das. Gracias, Señor, porque hoy también hemos aprendido que esa paz que tú nos das, la obtenemos y nos mantenemos firmes. Esa paz que tú nos das, Señor, pues la tendremos cuando no haya discordias, pleitos, discusiones entre nosotros. Y que todas esas discusiones, todos esos impases, los debemos hacer contigo, Señor. Debemos regocijarnos en todo momento, porque tú estás con nosotros y tú tienes el control de todo. Debemos ser gentiles en el trato con los demás, principalmente con los inconversos. No juzgarlos ni criticarlos, porque más bien tenemos que llevar el Evangelio de la paz. Señor, ayúdanos a orar correctamente. Señor, a veces las preocupaciones son tan fuertes que nos ganan. Y es más, hasta nos olvidamos que nosotros somos la criatura y tú eres el creador. Queremos y ordenamos lo que queremos para nosotros. Perdónanos que nos olvidamos que primero tenemos que adorarte. Después ser sinceros con lo que pedimos. Y también darte las gracias, Señor. Perdónanos porque no somos agradecidos. Señor, también gracias porque nos estás enseñando que debemos pensar correctamente. Debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Hoy, Señor, hemos aprendido lo que es importante: tener pensamientos correctos. Porque si tenemos un pensamiento, ese pensamiento nos va a llevar a una acción. Esa acción nos va a llevar a un hábito. Un hábito nos va a llevar a formar un carácter. Y el carácter nos llevará a nuestro destino. Todo empieza en el pensamiento. Señor, por eso es que
ayúdanos a que podamos pues pensar correctamente en todas las cosas que Pablo nos enseña, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable. Si hay virtud alguna digna de alabanza, en eso debemos pensar. Señor, y también debemos vivir correctamente. No solo se trata de llenar nuestros conocimientos, sino de ponerlos por obra, atesorarlos en nuestro corazón y vivirlos, Señor. Debemos aprender la palabra de Dios, debemos recibirla, oírla y practicarla. Ayúdanos, Espíritu Santo. Gobierna, Señor, nuestros corazones y nuestra mente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, mucho que aprender, ¿verdad? Dios hablando a nuestros corazones. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguir estas enseñanzas. Estamos próximos a acabar este capítulo, este libro tan maravilloso de Filipenses, y vamos a ver qué otro libro pues estamos próximos a también escudriñar, y estamos orando. Ayúdenme a orar por ello para ver qué libro podemos seguir enseñando. Gracias a cada uno de ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden, oremos correctamente, pensemos correctamente y vivamos correctamente. Que Dios te bendiga.